Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí y el día de hoy es turno de los engreídos de la casa, de estos pequeñitos que queremos tanto y que queremos tener muy abrigaditos. El día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de este bonito escarpín en la talla de 1 año, ¿sí? Aproximadamente de 11 centímetros de la base del talón a la punta. Para tejerlo vamos a utilizar lana indicada para las agujas de 5 milímetros, pero usaremos agujas de 5 milímetros y de 4.5 milímetros. Aproximadamente 50 gramos de esta lana y a continuación el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestras botitas o zapatitos para bebé, en este caso les voy a hablar de la medida, ¿sí? La medida es de 10 meses a 1 año. ¿Por qué? Porque aquí desde la base, miren, si medimos desde el talón a la punta, tenemos 10 centímetros. Aquí, vamos a colocar allí, miren. Hasta aquí 10 centímetros y medio, 11 centímetros por decirlo así, ¿sí? De 10 a 11 centímetros, que es la medida de un piecito de 10 meses a 1 año, un poco más quizás también, dependiendo del tamaño del bebé, ¿sí? Bien, vamos a utilizar dos números de agujas del 4.5 milímetros y también de 5 milímetros. Y en las agujas más finitas, que son estas agujas en las que he tejido el punto de elástico 1 por 1 pero retorcido, ahora les voy a explicar cómo. En estas voy a tejer la parte del inicio de la botita, lo que viene siendo la parte de aquí, ¿sí? Bien, estoy trabajando con esta lana, que es una lana muy suave, especial para bebés, y que está indicada para las agujas del número 5 o de 5 milímetros, pero la pretina la estoy haciendo en agujas medio número más pequeño para que quede ajustadita y no se deforme, ¿sí? Bien, otra cosa, para tejer este par de zapatitos utilizaremos un aproximado de 50 gramos para el par. Bien, vamos a empezar entonces, ponemos a un lado nuestras agujitas y también nuestro molde de piecito y comenzamos. Miren lo que tengo aquí, voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver mejor. Ahí está, es el punto de elástico 1 por 1 pero está retorcido, ¿sí? Por el lado derecho. Este es nuestro lado derecho del tejido y yo voy a poner un marcadorcito aquí para que podamos diferenciar el revés del derecho, ¿sí? Este es nuestro lado derecho. Y el lado de acá viene siendo el revés. Miren que se aprecia diferente el punto de elástico, ¿sí? Sin retorcer por el revés, retorcido así por el derecho. ¿Cómo se teje? Bien. Se trabaja el retorcido de los puntos solo por el lado derecho, por eso es que puse la marca, ¿sí? Ahora les voy a explicar. Se teje como normalmente se teje el punto elástico 1 por 1, pero el punto derecho se toma por la parte de atrás, ¿sí? Entonces empezamos a tejer un punto derecho, un punto revés. El punto derecho siempre lo retorcemos, solo cuando estamos por el lado derecho del tejido. Luego un punto revés. Luego un punto derecho. Subimos la hebra, un punto revés. Otra vez retorcemos y el punto derecho lo tomamos por atrás, ¿sí? Un punto revés normalmente y el punto derecho retorcido tomándolo por atrás. Así vamos a continuar por toda la carrera. Bien, miren, voy a terminar ya esta carrera, que sería la primera, ¿sí? Así van a tejer ustedes desde la primera carrera. Y por el lado revés, donde no tenemos el marcador, por el revés de nuestro tejido, vamos a tejer normalmente derecho donde veo punto derecho, revés donde veo punto revés, bajando la hebra para tejer el punto derecho, subiendo la hebra para tejer el punto revés, ¿sí? Aquí no voy a retorcer, por el revés de la labor no retuerzo el punto, solo lo hago por el lado derecho. Así voy a terminar esta carrera para ir al siguiente paso. Bien, así termino esta carrera, que sería la número 9, ¿sí? He tejido así en elástico 1 por 1, retorcido 9 carreras. Miren, aquí vamos a contar. Esta primera no se cuenta porque es la montada de los puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carreras. Y si no les dije cuántos puntos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34 puntos, ¿sí?
Aquí, para empezar a tejer la carrera número 10, cambiamos de agujas a las de 5 milímetros y vamos a tejer así. 1, 2, todo en punto derecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos en punto derecho. Luego levanto la hebra y tejo un punto derecho. Levanto la hebra y tejo mi segundo punto derecho. Así hasta tejer 10 puntos. Vamos a tomar material para poder trabajar. ¿Sí? Continuamos. Voy 2, levanto la hebra y tejo tercer punto derecho, levanto la hebra, 4, levanto la hebra, 5, levanto la hebra, 6, levanto la hebra, 7, levanto la hebra, 8, levanto la hebra, 9, aquí son aumentos, ¿sí? Porque estoy haciendo levantar la hebra o lazada, ¿sí? Esto es una lazada. Levanto la hebra, 10 puntos y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos derechos. Retiro mis agujas de 4.5 milímetros y tomo mi otra aguja para empezar a tejer ya con estas dos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tejer mis puntos en punto derecho hasta llegar a las lazadas o hebras, ¿sí? Algunos le llaman lazadas, otros le llaman hebras. Lo importante es que con ellas hacemos aumentos. Bien, ya estamos llegando. Estamos tejiendo en punto derecho, miren. Y aquí está la hebra o lazada. Si yo la tejo así, el agujerito me va a quedar muy grande. Voy a tomarla por aquí, miren, por el lado de acá. Entonces la voy a tejer así, retorcida. El otro punto lo tejo normal y la hebra o lazada la tomo por atrás tejiendo la retorcida, ¿sí? Así. El punto lo tejo normal, solo la hebra y lazada por atrás. Así. Así. Lo hacemos más lentito, miren. Por atrás. Ahí está. Así vamos a tejer todas nuestras hebras o lazadas, como sea que tú le llames. Y el resto de los puntos normalmente en punto derecho. ¿Sí? Todo en punto derecho. Para obtener lo que se llama punto bobo, musgo o Santa Clara. Así es como debe verse nuestro tejido y ahora tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 y 44 puntos, ¿sí? Bien, vamos a continuar tejiendo todas las carreras ida y regreso en punto de derecho hasta tener la medida que necesitamos. Bien, miren, una vez que ya tengo aquí 14 carreras o 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de estos relieves de musgo o Santa Clara, lo que voy a hacer son las disminuciones para formar mi zapatito. Poniéndolo por el lado revés o estando a punto de tejer por el lado revés, lo que voy a hacer es tomar dos puntos juntos del derecho, así, dos juntos, ¿sí? Y tejo, ahí serían 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí está, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿sí? 21 puntos. Bien. Una vez que he tejido 21 puntos, tomo estos 3 puntos que continúan y los tomo juntos del derecho. Y continúo tejiendo en punto derecho, así, hasta quedarme con solo 2 puntos en mi aguja izquierda.
Esto lo voy a hacer en 4 carreras, ¿sí? Aquí tengo 2 puntos y estos tomo 2 juntos del derecho. Esta es la primera carrera de disminución. Vamos por la segunda, hacemos lo mismo. Tomo los 2 primeros puntos juntos del derecho y continúo tejiendo hasta un punto antes de mi disminución central. Miren aquí está la disminución central, es ese punto que se ve bastante grueso a diferencia del otro. Tengo que tener este punto en el centro, es decir, tiene que haber un punto a la derecha y un punto a la izquierda para que yo pueda tomar estos 3, ¿sí? Y los teja juntos del derecho. Y continúo tejiendo en punto derecho hasta quedarme otra vez con 2 puntos en mi aguja izquierda. Ahora estos 2 puntos los tomo juntos del derecho y así terminaría mi segunda carrera de disminución. Vamos por la tercera. 2 puntos juntos y continúo tejiendo en punto derecho hasta encontrarme un punto antes de la disminución central de la carrera anterior. Miren, acá está la disminución de la carrera anterior y estos 3 son los que voy a tomar. Este lo tejo normalmente y tomo 1, 2 y 3 y los tejo disminuyéndolos del derecho, ¿sí? Y continúo tejiendo todos los puntos en punto derecho hasta quedarme con solo 2 puntos en mi aguja izquierda. Ahí está, 2 juntos del derecho. Así termino mi tercera carrera de disminución y voy a hacer esta última carrera de disminución de la misma manera, ¿sí? Tomando 2 juntos del derecho aquí, luego 3 en el centro y 2 al final. Bien, ya voy a terminar esta cuarta carrera de disminución tomando estos 2 puntos juntos del derecho. Bien, allí estoy terminando. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar todos los puntos tejiendo un punto derecho, el siguiente también y el anterior pasa por encima. El siguiente en punto derecho también y el anterior por encima. Esto lo voy a repetir sin ajustar demasiado la hebra y sin dejarla tampoco muy suelta, ¿sí? Normalmente como debe de quedar. Así voy a continuar disminuyendo hasta llegar al último punto. O disminuyendo o cerrando los puntos, ¿sí? Así hasta llegar al último punto. Bien, ya voy a terminar aquí de disminuir los puntitos. Estiro así y voy a dejar unos 20 centímetros de lana para poder coser con ella, ¿sí? Y por aquí paso el último punto. Ahí está. Quiero que observen, este es el derecho, el que tenemos con el marcador. Así se va a ver nuestro zapatito. Todavía no lo hemos terminado, pero vamos a coserlo y a ponerle su listón. Bien, para coserlo vamos a utilizar nuestra aguja lanera y esta vez vamos a coser los puntos por el lado del derecho. ¿Sí? Este es el derecho de nuestro tejido y vamos a coser de la siguiente manera. Allí quiero que se vea muy clarito. Miren, aquí en el primer puntito, digamos así, vamos a asegurar pasando una vez y una vez más, ¿sí? Para que no se nos desbarate. Y luego, miren, vamos a ir a cada uno de estos relieves, a cada uno de estos, muy al filito, por ejemplo aquí, y vamos a pasar la lana y luego vamos a ir al relieve del frente y vamos a pasar la lana. Vamos a hacer el siguiente relieve, pasamos la lana y luego al otro y pasamos. Luego aquí pasamos, luego aquí pasamos.
aquí pasamos y aquí pasamos. ¿Ven cómo va quedando esta costura? Muy parejita, ¿sí? Vamos a ir empatando cada relieve con el que trae al frente. Así vamos a llegar hasta la parte de arriba, ¿sí? Y luego vamos a perder esta hebrita que nos va a sobrar y que también nos ha sobrado aquí esta de la montada de los puntos, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a aprovechar esta hebrita que está aquí para hacer un nudito, pero de doble pasada, así. Ajustamos bien, una vez más. Vamos a ir por el revés. Y entre nuestro tejido vamos a perder la hebrita de lana. Lo mismo vamos a hacer con esta otra hebrita de la montada de puntos. Por aquí mejor. Ahí está. Ahora nos falta solo cerrar esta parte, ¿sí? Vamos a poner el zapatito por el revés, porque estas costuras que van siempre en la plantilla del pie es mejor hacerlas por el lado del revés y con una costura plana, ¿sí? Vamos a tomar un tramo de lana, hacemos un nudito y vamos a coser de la siguiente manera, tomando un lado del tejido y el otro, pero esta vez vamos a coser así. Tomando las dos piezas de una sola vez y pasando, lo que llamamos una costura plana, una costura que no se siente a la hora de pisar, ¿sí? Quizás los niños no caminen con estos zapatitos porque solo son para usarlos sobre la cama, pero tengamos bastante cuidado de aprender también esta costura para otros trabajos. Bien, aquí ya estoy terminando, aseguro así y pierdo entre el tejido esta lanita que va a sobrar. Vamos a poner nuestra botita o zapatito por el derecho. Acomodamos muy bien nuestra costura. Y ahora nos falta tejer la cuerdita o torcer la cuerdita. En este caso yo lo voy a hacer ayudándome de un ganchillo y les voy a mostrar cómo. Vamos a ayudarnos entonces de este ganchillo y también obviamente podríamos utilizar cinta satinada o cinta para la ropa de bebé, ¿sí? Vamos a dejar un par de centímetros así, envolvemos en nuestro dedito un arito y tomamos ahí la hebra, ¿sí? Y vamos a tejer un medio metro de cordón. Simplemente cadenitas, miren así, tomamos la hebra y la pasamos, ¿sí? A ver, vamos a aclarar la imagen, ahí está, y así. Hasta que nuestra cadenita tenga medio metro. Vamos a continuar. Bien, ya tengo la medida que quiero, alargo aquí el punto, corto, retiro el excedente y tiemplo con mucha fuerza para asegurar allí y luego cortar muy cerquita, ¿sí?
Retiramos nuestra lana y ahora vamos a ir por un imperdible para poder pasar este lacito en nuestro zapatito. Y bien, voy a ponerlo aquí en la aguja lanera porque no encontré un imperdible. Bien, vamos a ingresar por aquí y vamos a salir por aquí. Miren, vamos a pasar debajo de cada una de estas líneas. Voy a acercarlo un poquito. De cada una de estas líneas del punto elástico, ¿sí? Así, y vamos a pasar por allí nuestro cordoncito. Vamos a entrar y salir en cada punto de estas líneas, así. Y vamos a pasar nuestro cordoncito hasta llegar aquí otra vez. Bien, ahora sí, retiro esto, retiro el marcador también. Vamos a emparejar nuestro cordoncito allí, ajustamos un poquito y vamos a hacer un lacito. Y así es como queda nuestra bota. La verdad, bastante abrigadora. Y va a ceder, como les decía, es para la talla de 1 año, pero les va a servir bastante. Bien, hasta que puedan tener 1 año y medio, quizás hasta 2 años, porque recuerden que el tejido cede, ¿sí? Bien, muchísimas gracias por acompañarme, por ver mis videos y por seguirme a través de YouTube y también de mi cuenta de Instagram. Hasta una próxima oportunidad. Muchos besitos, mucho agradecimiento de mi corazón. Saludos a todas, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad y que Dios nos bendiga.